¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Uy, me estaba olvidando de quitarme la mascarilla, ya la costumbre de usarla todos los días y a cada momento. Hoy, en Cuerpo Médico, vamos a hablar de la parotiditis o de las paperas. ¿Cómo es que podemos prevenirla, si es que se puede prevenir esta enfermedad infectocontagiosa que sabemos es originada por un virus? Eso y más hoy en Cuerpo Médico. Las paperas es el tema del día de hoy, esta enfermedad infectocontagiosa que suele ser pues bastante molesto para los niños. Y si también hay muchos mitos en relación a si es que ocurre un episodio de paperas en la adultez, podría originar esterilidad en los varones. Todo eso se va a absolver el día de hoy con los especialistas y también se va a absolver evidentemente sus consultas, así que usted puede empezar a llamar ya para hacerle la pregunta a los especialistas. Pero antes vamos a ver una nota al respecto y entramos ya con sus preguntitas. Amigos de Cuerpo Médico, ¿quién no ha padecido de paperas durante la niñez? Pero ¿sabían ustedes que en una persona adulta puede presentar ciertas complicaciones como la pérdida de audición? Es poco frecuente, sin embargo puede suceder. Asimismo, la mayoría de las complicaciones que trae las paperas implican inflamaciones de alguna parte del cuerpo, por ejemplo, la de los testículos. Y esta enfermedad es conocida como orquitis y hace que se inflamen uno o ambos testículos de un hombre que ha pasado ya por la pubertad. La orquitis es bastante dolorosa, pero por lo general no conduce a la incapacidad de tener hijos. Ahora, ¿por qué se produce precisamente las paperas? La parotiditis, que es el nombre técnico que reciben las paperas, es causado por un virus que se disemina fácilmente de una persona a otra a través de la saliva infectada. Si no eres inmune, puedes contraer parotiditis al inhalar las gotitas de saliva de una persona infectada que ha estornudado o tosido. O también se puede contraer al compartir utensilios o tazas con una persona que tiene la enfermedad. Debido a esto es necesario tener en cuenta que las paperas son altamente contagiosas alrededor de los primeros 9 días después de que han aparecido los síntomas. Finalmente, la mejor manera de prevenir las paperas es vacunándose contra la enfermedad cuando aún se es niño. Y casi siempre la mayoría de las personas son inmunes a las paperas una vez que han recibido todas las vacunas. Igualmente, tengamos en cuenta que esta vacuna se administra como una vacunación combinada contra el sarampión, las paperas y la rubiola. Y se recomienda también la colocación de 2 dosis de la vacuna triple viral antes del ingreso de los niños al ámbito escolar. Es importantísimo, amigos de Cuerpo Médico, cumplir con los planes de vacunación para prevenir futuras enfermedades en los más pequeños de la casa. No se olviden que la prevención siempre trae consigo salud. Muchas gracias. Como lo decía pues nuestra compañera Aura Guillo, la prevención es básico y en ello radica pues las vacunas. Hay que compartir también una información dada recientemente por INEI, en la cual ha señalado que aproximadamente el año pasado la gran mayoría de menores de 12 meses no han cumplido con su cartilla de vacunación, y eso es algo muy preocupante porque también puede ayudar a la proliferación de enfermedades que ya se habían erradicado, incluso enfermedades como esta, la paperas. Ahora sí, es momento de presentar a los especialistas que el día de hoy van a absolver todas sus consultitas. Estamos acompañados de la doctora Sandra Galvez Guayani. Ella es médico general de Sisol Salud del municipio metropolitano de Lima, y también estamos acompañados del doctor Luis Beltrán, médico emergenciólogo del Hospital Santa Rosa. Bienvenidos a ambos. Y ya tenemos una primera pregunta que llega desde Surco. Marco, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? ¿Marco? Aló, buenas tardes, Cuerpo Médico. ¿Cómo estás, Marco? Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Mi pregunta era, ¿cuántas veces en la vida de una persona le puede dar la papera? Y de acuerdo a la vacuna, ¿qué tiempo nos inmuniza? ¿Por qué tiempo nos inmuniza, no? Perfecto, muy bien, muchas gracias, Marcos. Ahí tenemos ya en pantalla al doctor Beltrán, le damos la bienvenida y la pregunta. Doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes al público. La pregunta es muy interesante, ya que normalmente es muy frecuente que en la edad pequeña, en los 5 años hasta los 15 años, nos dé esta enfermedad. Y esta enfermedad nos genere inmunidad de por vida, inclusivemente. Ahora,
La vacuna obviamente está indicada al año de vida, como lo han mencionado, como refuerzo se puede aplicar a los 4 años y de no haberse aplicado se puede aplicar a partir de los 11 años hasta los 12 años para poder dar inmunidad de por vida como tal. ¿Y si un adulto no ha sido vacunado? En este caso, el riesgo son las complicaciones que puede presentar este adulto, principalmente las que habían mencionado, la orquitis o orquitis epidemitis. Perfecto, muy bien. Vamos con otra consulta. Esta llega a través de redes sociales. Vamos a leerla del Twitter rápidamente para la doctora Galvez. Esther Marcos le pregunta: llevo 3 semanas con mucho dolor muscular y papera. ¿Estos malestares tienen algún tipo de relación? Doctora Galvez, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Sí, generalmente el cuadro de la parotiditis se evidencia, básicamente es con el examen físico que el médico clínico realiza, cuando es un aumento de tamaño en las glándulas parotidas que se encuentran aquí en esta zona, y además también puede venir con un incremento de las glándulas submaxilares y sublinguales. Entonces, muy aparte del incremento del aumento de tamaño de estas glándulas, también obviamente vienen manifestaciones generales como lo que es el malestar general, la fiebre, el cansancio, entre otras. ¿Y cómo en todo caso debería darse el tratamiento si este se da pues en la adultez, doctora Galvez? El tratamiento de la parotiditis básicamente es sintomático. Esto quiere decir que si el paciente tiene fiebre, se le da la medicación, un antipirético, que es básicamente para el fiebre o para el malestar general, o algún tipo de la hidratación también es importante, o algún antiinflamatorio para el dolor. Pero básicamente, como les indico, el tratamiento es solo sintomático para los síntomas que en ese momento presente el paciente. Perfecto, muy bien. Vamos ahora con otra consulta. Leemos a través del Facebook la consultita que llega para el doctor Beltrán. Estefano Salazar dice: tengo 19 años y tuve paperas hace una semana. ¿Las bebidas alcohólicas pueden retrasar mi recuperación? Ahí está, doctor Beltrán. Normalmente el riesgo a la edad que ya tiene, que está en la fase postpuberal, el riesgo de haber adquirido la parotiditis, el riesgo principal es la orquitis. En este caso, el tema de los alcoholes sí puede complicar la evolución de la enfermedad y obviamente puede generar incluso confusión al hacer diagnóstico, ya que el virus como tal no solamente puede atacar a nivel de la orquitis, sino puede generar daño a nivel cerebral o inflamación de otros órganos como tal. Entonces, el alcohol sí nos puede complicar tanto el diagnóstico y la evolución de la enfermedad como tal. Doctor Beltrán, ¿y siempre la paperas da síntomas o puede ser que una persona pase, ¿no?, digamos, aparentemente normal y sin molestia alguna, un cuadro, un episodio de paperas? Gran porcentaje puede pasarlo tranquilamente asintomático. Como es una enfermedad viral, como tal, hay un porcentaje a promedio de 20 a 25% que hacen los síntomas como tal, y más del 70% puede hacer prácticamente sin ningún síntoma. Lo pasan tranquilamente o como un resfrío común a algunas personas, ya de tratarse de un virus. Perfecto, muy bien. Vamos rápidamente con otra consulta. La doctora Galvez, vamos a leer. Esta consulta llega a través del servicio de WhatsApp. Lucrecia Ramos pregunta: ¿las paperas son muy contagiosas para la gente adulta? ¿Tan solo por hablar o respirar cerca a otra persona podría darse este contagio, doctora Galvez? El contagio de las paperas se transmite de manera aérea, esto quiere decir por gotas o por estornudo. Entonces, generalmente se recomienda que la persona que está con este cuadro se aísle por unos 5 días y posterior a ello ya no va a haber un contagio. Entonces, lo ideal sería así que la persona que tuviera esta enfermedad pues pueda hacer un aislamiento, ¿no? Porque la transmisión es directamente por vía aérea. ¿Y qué ocurre si de repente en casa un niño tiene paperas? ¿Tiene que ser aislado de los papás? Es decir, también diferenciar los cubiertos. Siempre, básicamente. Sí, bueno, eso es importante, ¿no? La diferenciación de cubiertos para que no haya un posible contagio. Sin embargo, como comentaba el doctor Beltrán, el porcentaje para que en adultos es muy bajo el tema de poder hacer un cuadro o complicarse en los cuadros en adultos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, esto generalmente se ve en personas, en niños, lo ideal sería que estén en reposo, ¿no? Que no vayan al colegio, por eso se les indique que tomen un descanso y que sean bajo la atención de los padres. No hay ningún problema y obviamente los padres tengan las medidas generales, como el lavado de manos, que esto siempre va a ser importante al momento de atender a su niño.
Tomando en cuenta, ¿no?, que es una infección producida por un virus, ¿no? Esos mismos cuidados que estamos teniendo con el COVID se traslada también, pues evidentemente, con la papera. Vamos ahora con otra pregunta. Tenemos a Luis. Luis, gracias por llamar. No, antes de Luis, vamos con Camila Jiménez. Ahí está, dice, me han diagnosticado paperas, estoy débil y con fiebre. ¿Debería tratarme con un doctor o esperar a que se me pasen todos estos síntomas, doctor Beltrán? Sí, claramente. Los síntomas principales, como ya lo había mencionado incluso la doctora Galvez, malestar general, fiebre, el dolor de cuerpo, principalmente por la enfermedad viral, pueden tratarse tranquilamente en casa si es que no hay algún tipo de complicaciones. Obviamente hay que hacer si ya tiene el diagnóstico dado por su médico, necesita seguir el tratamiento. Si no lo tiene o tiene la sospecha, lo ideal es que acuda al médico y que el médico le indique el tratamiento, ya que a veces podemos confundirnos con otros diagnósticos, ya que hay diferenciales para hablar de paperas. Si obviamente solamente tiene fiebre, como lo había mencionado previamente, tratamiento son sintomáticos, antipiréticos y líquidos. Y dentro de la alimentación, doctor, lo ideal es que sea una dieta balanceada, alto contenido en frutas, preferente y que sea lo más adecuada posible para la persona. Evitar obviamente contenidos grasosos, productos químicos como tal. Muy bien. Vamos con otra pregunta. Luis, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Hola. Actualmente me encuentro en el proceso de recuperación. Todavía un poco de dolor del cuello. ¿Cómo se puede calmar estos dolores producto de esa papera? ¿Cuál es tu edad, Luis? Luis, ¿estás ahí? Ya hemos perdido el... Sí, ¿me escuchan? ¿Tu edad? ¿Aló? ¿Cuál es? 27 años. 27, muy bien. Doctora Beltrán, ¿cómo podría en todo caso Luis, ¿no?, hacerle frente a estos síntomas? Dice que tiene dolor muscular en el cuello. Claramente, tratar los síntomas del manejo del dolor puede hacerlo con paracetamol, que es el más indicado. De no tratarse con paracetamol, puede ser usar algún otro tipo de AINES, como sea ibuprofeno, ketoprofeno, hasta conseguir calmar el dolor como tal. Agregar algún otro tipo de relajantes musculares, algunas personas piensan que es indicado, pero no es lo correcto. Solamente son antiinflamatorios o paracetamol. Te va a servir tanto para calmar fiebre si es que lo hubiera o dolor como tal. Perfecto. Vamos con otra consulta rápidamente, a ver si es que me indican, llega a través de redes sociales. Vamos a verla en pantalla rápidamente. Ahí está el Twitter. Entra otra. Recuerda que usted puede hacer la consulta por línea telefónica o también redes sociales. Kiara García le pregunta a la doctora Galvez. Buenas, mi hijo tiene 8 años y tiene paperas. He escuchado que las paperas en un niño podrían provocar esterilidad de adulto. Y esta es una pregunta bastante recurrente que incluso nos la han hecho muchísimo. Ni bien anunciamos que íbamos a tocar este tema pues en Cuerpo Médico. Doctora Galvez. Sí, bueno, como te indicaba, ¿no? Generalmente una de las complicaciones que se puede dar en el caso de la parotiditis, conocido como paperas, es la orquitis, que es la inflamación de los testículos. Si bien es cierto, esto no quiere decir o no es lo mismo decir una orquitis a esterilidad o infertilidad en todo caso, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Sí puede producir una inflamación a nivel testicular conocido como orquitis, pero no produce infertilidad. ¿Y esta patología, la cual usted nos señala, la orquitis, genera algún efecto secundario? ¿Genera algún daño posterior? No, solamente como te indico, no es una complicación que se puede dar y que esto también debe ser tratado a nivel de especialista, pero sin embargo no hay casos que se han evidenciado que presentan estas complicaciones y no produce esterilidad, no infertilidad. Perfecto. Vamos ahora a hacerle una consulta al doctor Beltrán en relación a algo que es muy usual, muy común. Y se supone que muchas veces cuando hay hermanitos en casa y uno de ellos, ¿no?, cae con paperas, no se suele pensar mejor, colocamos a todos en una misma cama y que se contagien todos. ¿Esto es recomendable? Sí, claramente, normalmente si fueran personas adultas que no han tenido la enfermedad, lo ideal sería que esa persona no tenga contacto. Ajá. En el caso de los niños, esta enfermedad al ser vírica y ser tan contagiosa, así lo aislemos o así lo tengamos juntos, van a acabar contagiados si están dentro del mismo núcleo familiar como tal. Ahora, si están vacunados, el riesgo es mínimo y los síntomas van a pasar casi desapercibidos en algunas personas.
Perfecto, muy bien, ya quedó bien claro. Entonces vamos ahora con otra consulta, llega a través de WhatsApp, se la leemos a la doctora Galvez. Ahí está, Raquel Castellanos pregunta: hola, tuve paperas hace 10 años cuando era chiquita. Las personas que ya tuvieron paperas pueden contagiarse nuevamente porque tampoco estoy vacunada, pregunta Raquel. Doctora Galvez. Bueno, generalmente el calendario de vacunación a nivel nacional incluye esta vacuna, que es la triple viral, que es sarampión, rubiola y paperas, y que se da a partir del primer año, como ya lo había explicado también el doctor Beltrán. Generalmente cuando ya una persona ha padecido el cuadro, esto quiere decir que ya forman los anticuerpos. Entonces es muy difícil que caiga una reinfección. Pero estaría además si es que de repente ella se vacuna ya de adulta, o es innecesario. Bueno, en muchos casos esto ya no se sugiere, ¿no? Porque como te vuelvo a indicar, ya hizo su mismo cuerpo, ya generó los anticuerpos. Perfecto, muy bien. Vamos ahora entonces hasta Caraballo. María nos llama y tiene una pregunta para el doctor Beltrán. María, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes. Yo quería consultar. Lo que pasa es que yo cuando era niña me dio papera y desde ese momento mi audición del oído izquierdo bajó. Quisiera consultar si eso se va a mantener la audición así o va a disminuir más. Perfecto, muy buena pregunta. Doctor. Normalmente cuando tenemos la infección de pequeños, una de las complicaciones es que puede generar sordera. Ahora, las complicaciones que deja puede quedar secuelas como tal. Ahora, que esa secuela en este caso, que es muy poco frecuente en los pacientes que han presentado alteraciones a nivel del oído, que esto evolucione a mayor complicación o mayor gravedad, no bloquea, mejor dicho, no aumenta, simplemente se queda como tal. Ahora, que puedas relacionar algunos otros síntomas a nivel de oído, como vestibulitis, laberintitis, mareos, sí los puedes asociar. Perfecto, muy bien. Vamos rápidamente ahora con otra consulta. Vamos con la doctora Galvez, quien responde la pregunta de Camila. Nos llama desde Los Olivos. Camila, gracias por llamar. Hola, ¿qué tal? Llamo por mi hermanito, tiene 5 años y le ha dado papera y tiene mucho malestar. Quisiera saber cómo aliviar ese dolor. ¿Hace cuánto ha sido diagnosticado, Camila? Hace una semana, más o menos. Hace una semana, muy bien. Gracias, Camila, gracias por llamar. Doctora. Ok, bueno, como se indicó, ¿no? El tratamiento básicamente para la parotiditis es sintomático. Esto quiere decir que en el caso de que tuviera fiebre, le podemos dar paracetamol, que es un antipirético. En el caso de que tuviera mucho dolor, se le puede dar antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como los AINES. En este caso puede ser ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, entre otros. Doctora, en relación a estos tratamientos que se le dan muchas veces a los niños cuando están en casa y tienen estos cuadros, ¿no? De papera, se habla mucho pues del agua de tilo, se habla también incluso de hacerlos reposar en tinas con agua tibia. ¿Qué tan recomendable, ¿no? Justamente también hacer caso a estas recomendaciones caseras que muchas veces van pues de tradición, ¿no? Oral, de abuela, mamá? Bueno, hay algunos, por ejemplo, la manzanilla de por sí y el anís son hierbas que de por sí tienen su componente antiinflamatorio. Entonces eso que lo puedan tomar no hay ningún problema, ¿no? Sin embargo, como les indico, el tratamiento siempre tiene que ser primero una evaluación médica, y la evaluación médica tiene que conllevar a un tratamiento ante el cuadro que pueda presentar, ya que no solamente es decir, bueno, me dio paperas, veo que mi carita está inflamada, ya, simplemente no. Tienes que acudir a un establecimiento de salud y tienes que ser evaluado por un médico. El médico, de acuerdo a la evaluación, a determinar que es un cuadro agudo y no presenta complicaciones, brindará el tratamiento. Pero en caso, siempre tiene que hacer la evaluación un médico, un profesional. Al margen de que a ello poder al margen de que se quede, ¿no? Pase el periodo. ¿Con qué especialista, doctora Galvez? ¿Con qué especialista? Bueno, en todo caso, cuando son menores, es con el pediatra, ¿no? En todo caso, un médico general, inclusive también un psicólogo que venga a verlo. Perfecto, claro. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, ¿qué les parece? Y vamos a regresar ya con las recomendaciones que nos van a brindar los especialistas a propósito de las paperas, que es lo que hemos estado aprendiendo el día de hoy. Hacemos una pausa y regresamos con eso y más.
Muy bien, ya estamos acompañadas de nuestra nutricionista Sara Busabá. Recuerde que Cuerpo Médico en este nuevo horario va de 1 a 1:30 de la tarde y de 5 a 5:30, pero en esta primera media hora del día de hoy vamos a continuar aprendiendo más sobre las paperas y por eso vamos a regresar con nuestros especialistas para que nos den recomendaciones puntuales. Empezamos con la doctora Galvez. Y bueno, en primera instancia es importante recordar que la vacunación para niños, la triple viral, que es a partir de 1 año, debe de continuar. No, el hecho de que estemos ante esta situación no quiere decir que no vayamos a vacunar a nuestros niños, no tengamos miedo. Esto también es para invocarlos a las madres o a los padres de familia a que vayan a vacunar a sus niños de acuerdo a su calendario nacional de vacunación. Esto va a permitir prevenir estas enfermedades, en este caso la enfermedad de las paperas, ¿no? Perfecto. Doctor Beltrán, ¿qué podemos añadir a estas recomendaciones para que nos queden claro y también las ideas fuerzas en relación a las paperas? Bueno, lo principal, como dijo la doctora, la vacunación en nuestros niños. Eso es importantísimo, no hay que dejarlo. Segundo, hacer siempre el diagnóstico preciso. Si tenemos obviamente los cachetitos hinchados, dolor, aumento de volumen y mucha fiebre, acudir al médico para hacer el diagnóstico. Primera vez papera, primera vez parotiditis. Pero como hemos escuchado varias preguntas, me dio de niño y me volvió a dar a los 30 años, 40 años, ojo, ya no es la misma papera que nos dio de niño, puede ser por otras causas. Y obviamente el tratamiento no es darle antibiótico, no es darle ni otra cosa más que paracetamol, líquidos y a veces las medidas caseras como líquidos a nivel de las zonas inflamadas. Básicamente entonces para los síntomas y evidentemente aquí lo que reforzamos siempre es erradicar la automedicación. Muchísimas gracias a los especialistas que el día de hoy han absuelto todas las consultas. Agradecemos a la doctora Sandra Galvez Guayani, médico general de Sisol Salud en el municipio metropolitano de Lima, y también al doctor Luis Beltrán, médico emergenciólogo del Hospital Santa Rosa, quienes fueron hoy los especialistas. Ahora sí, vamos a dar pase ya rápidamente a Sara Busabá con momentos de nutrición. Hoy día nos va a hablar en relación al tomate y el ácido úrico. Vamos. ¿Cómo estás, Jenny? Yo les traigo hoy día algo que seguramente les va a sorprender y os va a dejar así con la boca abierta, sobre todo aquellas personas que tienen problemas con el ácido úrico y que siempre le han dicho que no pueden consumir tomate porque el tomate eleva el ácido úrico. De hecho, eran unas creencias antiguas, se creía que efectivamente tiene, pero en realidad lo que eleva el ácido úrico efectivamente son los alimentos cárnicos, mariscos y otros alimentos que tienen una concentración alta de purinas, que es una sustancia que como consecuencia eleva el ácido úrico, que es un componente tóxico. Pero los estudios el día de hoy nos afirman que este delicioso fruto no tiene un impacto con el ácido úrico, por tanto sí se puede consumir. Ahora, recordemos que además el tomate en particular tiene otros beneficios para la salud y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que es bajo en calorías y que 2 unidades de tomate pueden cubrir el 80% de la vitamina C que uno necesita en el día. Un poderoso antioxidante que hoy más que nunca necesitamos debido a esta pandemia y tiene otros antioxidantes como por ejemplo la vitamina E. Además de eso, Jenny y a todos ustedes queridos amigos, el tomate tiene un tipo de vitamina A que se llama licopeno, que justamente tiene un efecto protector, al parecer asociado en la prevención de cáncer de próstata, pero para poderlo activar lo que necesitamos es consumirlo cocido, por ejemplo, en una deliciosa salsa de tomate que ustedes pueden preparar, por ejemplo, para hacer esos tallarines o esa salsa roja con carne que tanto nos gusta. Así que el tomate eleva el ácido úrico, la respuesta es no. Podemos consumir tomate fresco, incluso con piel, incluso con semillas. Si tengo este problema del ácido úrico o he tenido gota, la respuesta es sí lo puede consumir. ¿Qué tan conveniente, Sara, es justamente comer las pepitas? Porque dices que sí se puede consumir con cáscara y todo, pero mucha gente siempre dice no, es más, en verano tampoco porque se fermenta muy rápido en el estómago. Son mitos, Jenny, son mitos en realidad y más bien las pepitas, las semillas del tomate, más bien está asociado con los divertículos, ¿no? Que son como unas bolsitas que con la edad se van generando en el intestino. Entonces, ahí, más que evitar las semillas, lo que tenemos que hacer es subir la ingesta de
frutas y verduras que van a tener una buena cantidad de fibra, que van a ablandar justamente la materia fecal y va a evitar que cualquier cosa se atore en ese camino. Entonces, más que quitar semillas, es aumentar las frutas y verduras. Con cáscara para tener la mayor cantidad de preferencia. Muy bien, Sarita. Las frutas y verduras, queridos amigos, son sus mejores amigas, así que no las dejen de lado. Vamos a comerlas. Más crudas, sobre todo. Muchísimas gracias, Sara, Gracias, pero Jenny. Sarita solamente ha tenido hoy día un abrebocas nada más, porque lo que va a traer en la edición de las 5 de la tarde es mucho más interesante. Bueno, todos los temas son interesantes en relación a la nutrición. Hoy día Sara Usabá nos va a enseñar a las 5 de la tarde todo este mito relacionado, así es que es conveniente o no de repente almorzar, comer pues con el té o el café. Eso lo vamos a aprender el día de hoy, y también vamos a tener un tema muy interesante en el momento con el especialista. Vamos a tener a un psicólogo que nos va a explicar cómo es que podemos darle ese soporte emocional a niños y adolescentes. Vamos a conversar con el psiquiatra, ¿no?, sobre niños y adolescentes y cómo darle este soporte emocional a propósito de la ansiedad y la depresión que está pues atravesando muchísimas personas por pandemia. Así que recuerden, los esperamos hasta las 5 de la tarde. Mañana a la 1 de la tarde vamos a hablar sobre Viernes de Salud Mental, sobre la mitomanía, no se lo pierda, pero los esperamos hoy a las 5. Nos vemos. Amigos, bienvenidos a esta segunda edición del día de hoy de Cuerpo Médico. Recuerde que en este nuevo horario vamos de 1 a 1:30 de la tarde y también vamos de 5 a 5:30. Así que el día de hoy, en esta segunda edición, vamos a desarrollar un tema muy interesante en el momento con el especialista. Vamos a presentarlo rápidamente para tener oportunidad ya de conversar con él, con Sarita Usabá, nuestra nutricionista, quien también pues participa de esta conversación. Vamos a darle la bienvenida al doctor Juan Carlos Lengua. Él es médico, psiquiatra, jefe del Departamento de Salud Mental del Niño y Adolescente, porque sabemos, doctor Lengua, bienvenido, que hay un incremento considerable, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, de incidencias de casos de depresión, casos de ansiedad, casos que impactan la salud emocional de los niños y adolescentes, porque esta pandemia, en principio, nos cogió a todos desprevenidos, y también hay una situación de incertidumbre que continúan conforme pasen los meses. Ya vamos casi un año, mejor dicho, pasando el año. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto en estar con ustedes. Gracias por la invitación. Doctor Lengua, ¿qué podríamos tener como señales de alerta en casa si es que tenemos niños o adolescentes para poder de repente por ahí descifrar si es que algo está impactando su salud emocional? De hecho, les está impactando. De hecho, les está impactando. Esta es una situación que vivimos donde hay mucho estrés. Indudablemente va a haber cambios en la conducta, ¿no? Por ejemplo, pueden volverse más retraídos, pueden aislarse. Los adolescentes se sumergen frecuentemente en conductas evitativas, como puede ser el celular, el internet, o se aíslan, ¿no? Vemos eso y ya obviamente nos damos cuenta de que algo está afectando. Y es más severo si tienen algún problema antes, previo, ¿no? Si ya tienen una depresión, una ansiedad, indudablemente va a aumentar la ansiedad. Si tienen un problema en los estudios, indudablemente va a haber un problema en los estudios, ¿no? Es un periodo difícil y que los adolescentes lo viven difícilmente también porque ya pasan por un proceso difícil que es la adolescencia misma. Entonces se alejan de los amigos, se distancian de la enamorada o del enamorado en el caso de las chicas, y eso les va a afectar, indudablemente les va a afectar. Ahí los papás tienen que ser bien tolerantes y comprensivos, ¿no?
Justamente, doctor, ¿qué tal? Le saluda Sara Abusabá. Ahí quería yo hacerle una inquietud, porque es algo que incluso lo puedo ver desde mi consulta de nutrición y es algo que me manifiestan mucho los padres de familia, ¿no? Que cuando tienen, por ejemplo, hijos adolescentes y que empiezan a verlos que se van aislando, que empiezan a cambiarles el carácter, incluso hasta a veces se les va el apetito y el padre de familia, obviamente, que está también con una carga de estrés, muchas veces... A veces no tiene la manera o el cómo lograr que ese niño deje de tener conductas que pueden ser de riesgo, ¿no? Como no alimentarse o pasar tantas horas desvelado viendo de pronto cosas no muy convenientes en redes sociales, por ejemplo. ¿De qué manera ese acercamiento? Bueno, primero hay que entender que en el adolescente la ansiedad y la depresión no necesariamente tienen las mismas manifestaciones del adulto. Un adolescente cuando se deprime puede ser inquieto, irritable, hasta agresivo y estar deprimido. Entonces, a veces los papás lo catalogan como malcriado, como rebelde, cuando en realidad está deprimido. Bueno, frente a esto, yo siempre digo, los papás son los capitanes del barco. Los papás son los capitanes del barco y aun cuando tengamos un adolescente que reclama por su espacio, es un marinero también. Acá es importante que los papás remen en el mismo sentido. Sí, doctor, disculpe que lo interrumpe, pero ahí hay algo muy importante que tiene que ver incluso con la idiosincrasia y con la forma de cómo nos han criado, ¿no? Porque a veces tenemos, digamos, diferentes regiones donde el padre de familia es totalmente autoritario y lo que yo digo es ley y haces y lo haces, y eso más bien genera una reacción, digamos, mayor en el adolescente, más ahora que ya tiene, digamos, más contacto con otras sociedades, con otros chicos que están, digamos, criados de maneras distintas tal vez, ¿no? Y también tenemos padres de familia que más bien son más permisivos y que de pronto, bueno, hijito, por favor. Entonces, ni uno ni el otro, ¿no? Al ser asertivos de pronto es muy difícil. Es difícil, ¿no? Y sobre todo para la expresión de las emociones. Vivimos lamentablemente una sociedad machista donde la expresión de afecto de parte del hombre o de una emoción es vivido como un signo de debilidad. El refrán que dice, los hombres no lloran. Entonces es más difícil para el hombre expresar sus emociones. Y eso es importante, expresar las emociones, porque expresar una emoción no es signo de debilidad, es signo de que somos humanos. Y eso debe entenderse, ¿no? Un adolescente de repente puede sentir, pero no lo dice, porque digo, si lo digo, de repente me va a criticar, mi papá me va a decir, eres un débil. Es porque eso es para las mujeres, así se ve en la sociedad machista. Entonces los cohíben para que puedan expresar. Es por eso importante que los papás dejen un espacio para que los hijos expresen libremente sus emociones y que los papás los tranquilicen, los contengan, ¿no? Porque si no es como una tetera, ¿no? El vapor va a salir por algún lado. Va a salir por un problema de conducta, o el adolescente se va a refugiar, etcétera. Y ojo, hay que considerar que el adolescente ha roto con sus otros sistemas de soporte, ya no están los amigos, ya no está la enamorada o el enamorado. ¿Con quién va a conversar? Ahora está limitado estar en el grupo, ¿no? Que era el soporte emocional. Doctor Lengua, antes la preocupación de los padres de familia que tenían al menos hijos adolescentes o de repente niños era no tener tiempo para compartir espacios, ¿no? Y se decía muchas veces, la recomendación era siquiera deberían de almorzar o cenar juntos porque prácticamente pues el cotidiano vivir, ¿no? Los tenía en la calle, a los niños en el colegio, luego de repente en otras actividades, ¿no? Extracurriculares y prácticamente nunca coincidían en casa. Ahora ocurre todo lo contrario, estamos todos inmersos, metidos en casa y es como usted también señalaba, ¿no? Una olla de presión donde si bien es cierto, como toda familia, generan algunas dificultades de repente en el tema de comunicación, ahora es mucho más difícil porque digamos estamos cuarentenados, estamos todos encuartelados y esto supone mayor dificultad, incluso hasta para cómo establecer la comunicación. ¿Cómo deberíamos empezar nuevamente a hacer familia, ¿no? Que es algo que nos habíamos olvidado por muchísimos años ser, ¿no? Al margen de que tengamos hijos o no. Ahora es un momento importante en el cual los papás tienen que tomar el timón del barco, así yo les digo siempre en la consulta. Tienen que tomar el timón del barco, los dos. Esto funciona si los dos reman en el mismo sentido. Y eso significa a comenzar a organizar las actividades en la casa. Compartir las horas de las comidas, qué cosas se va a hablar. Hay que modular la información, porque a veces los papás en los hogares escuchan noticias de los más terribles, ¿no? Y a veces hay que decirlo, hay
hay canales que exageran también. Ajá. Hay noticias que vienen exageradas, entonces los chicos se asustan porque reciben eso. Entonces los papás tienen que manejar esa información. Yo siempre les recomiendo, vean la mínima cantidad posible de informativos, lo básico. Lo básico, y eso básico se les informa a los hijos. Claro, lo básico. Y tal vez, Sí, sí. doctor, perdón nuevamente la interrupción, antes la gran mayoría de personas jugaba o participaba más de juegos de mesa, de hacer mundos y estas cosas. A mí me parece súper divertido en realidad, de repente No es eso una podría mala ser, idea. sería No es una una opción, ¿no? Y más ahora que los niños y los adolescentes también quieren salir, quieren compartir, se sienten como encerrados, quieren hacer deporte y tantas cosas, ¿no? ¿Cómo manejamos eso? Así es, hay que crear un espacio lúdico. Yo recomiendo a los papás juegos de salón. Ludo, que son juegos cortos, cartas. El Monopolio es bonito, pero demora mucho, ¿no? Sí. Demora mucho para hacer... A mí me encanta, me gusta rompecabezas, pero como que uno no habla mucho con la rompecabezas, ¿no? Rompecabezas, también lo recomiendo. Y recomiendo esos rompecabezas de 1000 piezas para hacer un poquito cada día, algo así. O sea, los papás tienen que comenzar a planificar las actividades, compartir los alimentos, el momento lúdico, ver una televisión, un programa, pero que sea más una comedia, una cosa así. Y si profesan una fe, un momento de compartir. Claro. Es muy importante eso. Doctor Se ha Lengua. encontrado. Sí, dígame. Sí, doctor Lengua, ¿y en qué momento es preciso acudir a un especialista de salud mental? Porque estamos hablando, claro, ahora en relación a las recomendaciones que podemos ver, básicamente para prevenir situaciones de estrés o de repente donde se agrave el cuadro, pero ¿cuándo nosotros como padres de familia debemos decir, no, esto ya escapa a nuestro manejo y tenemos que acudir a ayuda profesional? Sí, hay muchos signos que nos pueden decir. Uno de ellos, evidentemente, cuando está deprimido. En el niño, de repente, lo podemos ver porque se aísla, se retrae, llora, ya no cumple con sus actividades, necesita un espacio profesional. En el adolescente, cuando cambia su conducta, ¿no? Como le decía, no se vuelven irritables, se vuelven agresivos, se retraen demasiado o paran inundados en el Internet. Más de 8 horas, 9 horas, 10 horas, y a veces es una batalla campal para los papás tratar de sacarlos. Es un momento en que necesitan orientación. Hay jóvenes que se escapan de la casa. Hemos tenido casos de jóvenes que se escapan de la casa para ir con los amigos. Es un caso también. Hemos visto también casos de jóvenes que se autoagreden. Se producen cortes en los brazos, en las piernas. Eso ya lo habíamos visto en el hospital hace ya un par de años por lo menos, en lo que llaman el cutting. No, esos son casos en que necesitan una ayuda profesional, cuando no van bien en la escuela. Lamentablemente no todos los chicos se adaptan al modelo virtual, pero hay chicos que simplemente sienten, no me concentro, no entiendo, se sienten frustrados, hay fracaso a nivel de rendimiento. Ese también es un motivo que necesita ayuda profesional. Cuando hay ansiedad, miedo, pánico, ¿no? Hay jóvenes que sienten palpitaciones, temor de que algo va a pasar, de que se van a morir, cosas así, necesitan una ayuda. Y hay casos inclusive que hasta se tiene que sugerir una terapia familiar, para que toda la familia se beneficie de una ayuda profesional y entre todos tengan recursos, ¿no? Es un momento en que la familia tiene que sacar sus recursos, lo que llamamos la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de enfrentar el problema y salir fortalecido también. Doctor, yo pienso que cuando existen estos problemas en casa, donde hay problemas de conducta en el adolescente o el chico, casi que es como los problemas de pareja, ¿no? O sea, nunca es la responsabilidad de uno. En realidad, los dos tienen algo de responsabilidad, algo que mejorar y posiblemente cuando el chico está estresado, cambia su conducta, de pronto no solamente el problema no solamente está en el chico, sino de pronto en todo este entorno familiar que necesita alguna ayuda, ¿no? Y a veces hay ese mito o ese estigma de a un psiquiatra, yo no voy, yo no estoy loco, ¿no? ¿Qué diría, doctor? ¿Qué le dice a las personas que piensan así? Es un prejuicio, La gente tiene prejuicio en relación a salud mental. Piensa que nosotros los psiquiatras sabemos lo que la gente piensa, podemos hacer cambiar a una gente si no quiere, que somos para locos. Son muchos prejuicios, ¿no? Que lamentablemente tenemos que luchar contra eso, para que las personas puedan
puedan recibir una ayuda, ¿no? Claro que sí. Bueno, es lamentablemente la ideología de las personas, ¿no? Pero yo les diré que eso está cambiando, ¿ah? Sí. Está comenzando a cambiar porque cada vez hay más familias, más papás que acceden a solicitar una ayuda, ¿no? Porque se percatan porque efectivamente solos no van a poder. Necesitan una ayuda profesional, que eso no significa que son malos papás, ¿ah? Yo creo que en muchos casos los papás se esfuerzan a hacerlo mejor. Y son esos casos en los cuales uno puede encontrar responsables, pero no culpables. Exacto. No, y lamentablemente cuando hay mucho estrés, lo primero que se tiende es a buscar un culpable. Sí. ¿no? Ahora, Y muchas veces es justo el que tiene problemas al que le dan. pero prueba de ello es espacios como ese en la cual nosotros visibilizamos cada vez más la importancia de la salud mental. Muy importante. Ahora, doctor Lengua, justo quería hacerle otra consulta, porque justo, y es algo que conversábamos y reflexionábamos más temprano con la productora, con Teresa Blanco, y es que lamentablemente en nuestro país y seguramente en muchos países del mundo, no hay familia que no esté exenta de una pérdida familiar por la pandemia, ¿no? Y también tenemos que atravesar situaciones de duelo. Y es más, hasta conversábamos temprano con la productora y decíamos, de esta situación es muy sencillo, o mejor dicho, es muy posible de que salgamos todos afectados o quiñados, incluso, ¿no? Si puedo decir este término bastante coloquial. ¿Qué esperar de esta generación de niños y adolescentes que están siendo formados en medio de pandemia, con duelos por pérdidas de familiares, amigos, abuelitos o conocidos de sus padres? ¿Cómo enfrentar toda esa situación también y cómo vamos a quedar todos nosotros? Bueno, eso lo vamos a ver cuando pase todo. Ahorita la mayoría están preocupados por la salud física. Y es cierto, ¿no? Es lo que llama la atención. Pero eso como que queda embalsado, ¿no? Entonces como que no sale porque uno se preocupa por no contagiarse, por cuidar la salud física, no tener fiebre, etcétera. Pero cuando pase esto, indudablemente va a venir todo lo demás que va a estar embalsamado. Todos los problemas emocionales, el estrés postraumático, los duelos no resueltos, eso va a venir cuando pase la pandemia y se libere todo, va a venir una cantidad muy grande, va a ser como la cuarta, quinta ola. Evidentemente, todos los profesionales de salud mental, todas las instituciones, incluido el Hospital Emilio Valdizán, nos estamos preparando para eso, para enfrentar cuando pase todo y venga la gente con su sufrimiento. Es como en las batallas, el soldado no se deprime en el campo de batalla, porque está en juego su vida. Se deprime cuando pasó todo. Cuando pasó la batalla, ahí es cuando comienza a tener la depresión, la ansiedad, el pánico, el estrés postraumático, ahí, cuando pasó el combate. Entonces, nosotros estamos preparándonos para eso, para poder recibir, porque es cierto, nos va a afectar a todos, aún escuchando, porque escuchando todos los dramas también nos afecta, ¿no? Nos afecta nuestra sensibilidad de escuchar el drama, el sufrimiento que está pasando en nuestra población, ¿no? Incluso ustedes que tienen que enfrentar esas situaciones, ¿no? Ahorita digamos que estamos siendo fuertes porque la emergencia nos obliga a ser fuertes, pero en un momento, ¿no? Cuando pase, ¿no? La situación más crítica y nos miremos y miremos que nos faltan muchos en casa, ¿no? O incluso en nuestro espacio laboral, ahí la situación va a tener que ser bastante de resiliencia. Jenny, y usted, doctor Lengua, comentó algo que es muy importante, ¿no? Mucho depende de esa capacidad de resiliencia que cada uno tiene, ¿no? Y aquí va la pregunta del millón, doctor. Si tiene la receta, sería buenísimo que la comparta. A ver, ojalá pase millonario también. ¿Cómo logramos esa resiliencia? ¿Es algo que se entrena? ¿Es algo que uno nace? ¿Hay cosas que podemos hacer para cultivarla en los mayores y en los chicos también? Hay muchos estudios al respecto, ¿eh? Hay mucho, ¿no? Por ejemplo, individualmente, ¿no? Uno es la parte de la salud física, lógicamente, ¿no? Otro, en el caso de los menores, de los niños adolescentes, por ejemplo, es importante el adulto de referencia. El tener una persona adulta que dé un espacio para reconocer las emociones, donde el niño, el adolescente puede expresar sus emociones sin sentirse culpabilizado, sin sentirse minimizado. ¿No? Un adulto que le dé ese espacio, que le dé afecto, que le dé seguridad. No que lo sobreproteja, pero que le dé ese espacio para reconocer y expresar libremente sus emociones y que le dé seguridad. Eso es un aspecto importante. Otro aspecto importante también es el entorno. El entorno que tiene. Tiene que ser un entorno protector. Tiene que ser un entorno protector. Otro aspecto también es, ¿por qué no decirlo?, la fe.
Claro. Hay trabajos que se han hecho que adolescentes, por ejemplo, que procesan una fe, tienen menos posibilidades de tener trastornos mentales que quien no lo tiene. Interesante. Mayores recursos. Entonces tiene mayor recurso. El buen humor, también el buen humor, esa capacidad, y en eso sí, yo debo reconocer, nuestro pueblo tiene eso. Es como dice el refrán, se sufre pero se goza. A veces uno no lo entiende, pero es así, nuestro pueblo sufre, pero también maneja esto con buen humor. Y eso es, y lo otro, la esperanza y el optimismo. Es como yo leí esto y me gustó este nombre, personas, familias que se dedican al aprendizaje del optimismo, ¿no? De que siempre va a haber la posibilidad de que se salga de esto y que las cosas van a mejorar. Claro. Así es, sobre todo eso. Importante, ¿no? Nos quedamos justamente con esa última reflexión, doctor Lengua, que usted ha hecho, ¿no? Vamos a encontrar la manera, con la gracia de Dios, de salir de esta situación. Como yo sé que vamos a salir. De esta vamos a salir, doctor. Y De esperamos todas seguir maneras. contando con usted, doctor Lengua, para seguir, pues, reflexionando sobre estos temas, porque es importante seguir hablando sobre la importancia de la salud emocional, de la salud mental. Agradecemos al doctor Juan Carlos Lengua, médico psiquiatra, jefe del Departamento de Salud Mental del Niño y Adolescente del Hospital Hermilio Balizán, quien fue el especialista que nos acompañó hoy en el momento del especialista. Qué importante lo que decía Sara, ¿no? A propósito de la resiliencia y de generar entornos saludables en casa cuando la situación es muy difícil. Y lo decías tú, ¿no? Cosas tan simples como de repente hacer un rompecabezas en casa o hacer algo en torno juntos. Y tú sabes que en esos momentos uno descubre justamente las diferencias y empiezas a conocer más a cada uno de tus familiares, porque tú también lo dijiste muy bien. Antes de pandemia estábamos todo el tiempo trabajando, cada uno en sus cosas, casi que no había familia, ¿no? Pero hoy esos pequeños espacios de juego te permiten reencontrarte y valorar esto pequeño que muchas veces pues es lo que va cultivando ese sentido de familia, de quererse, de comunicarse, de entenderse, ¿no? Los recuerdos e incluso las herramientas y recursos que vamos a tener nosotros más adelante cuando seamos adultos para regresar a esos momentos de espacio y tranquilidad. Así que valga la pena esta cuarentena, este confinamiento, no obligatorio, pero sí que debemos de llevar cada uno de nosotros para evitar ser contagiados de COVID-19. Que valga la pena, usted haga estos entornos saludables en casa. Ahora sí vamos a hacer una pausa porque para que nuestra querida Sara Busada tenga más tiempo para explicarnos, hoy nos va a hablar sobre la conveniencia o no de tomar té o café con las comidas. No se la pierda. Hacemos pausa y regresamos con Sarita Busada. Ya has traído el té y café. Amigos, estamos de regreso en Cuerpo Médico y en este momento de nutrición hoy les voy a hablar de un hábito que es sumamente clásico en nuestro país, el hecho de tomarse un tecito o un cafecito terminando, por ejemplo, la comida principal, que puede ser el desayuno o tal vez el almuerzo. Pero primero quiero definir a qué me refiero con tomar un té. Me refiero justamente, acá lo vamos a mostrar, a estos filtrantes que tienen, digamos, la hoja de té seca, el té negro seco, bien, como lo tienen ahí, y no me estoy refiriendo a cualquier otra infusión, sino básicamente a la hoja de té que ha pasado por un proceso de maduración, de secado y luego de empaquetado para tener justamente esta deliciosa tacita de té como la tienen y la ven acá. ¿Sí? Muy bien, dicho esto, entonces le quiero contar lo siguiente. Al igual que el té, el café, así como lo tenemos aquí en estos granitos y que lo hemos preparado luego en una taza de café ya con este café que se diluye rápidamente, tiene unas sustancias que se llaman taninos.
Y así como los taninos, hay otras sustancias naturales en los alimentos que tienen la particularidad de interactuar con otros nutrientes, sobre todo minerales como el hierro, el zinc y el calcio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes están comiendo, por ejemplo, en su plato de almuerzo, tienen sus frijoles, tienen su arrocito, luego tienen su ensaladita de espinaca, alimentos que, miren ustedes, voy asociándolos con que sabemos que tienen hierro, por ejemplo. Yo lo como, es un hierro vegetal, dicho sea de paso, me lo como, lo voy digiriendo, termino mi platito tan rico y luego digo, ay, quiero algo caliente. Y yo opto por un té o un café. Lo que va a ocurrir es que ese té, esos taninos, esos componentes que tiene el té, van a interactuar con el hierro vegetal que hay en el frijol o que pueden haber, por ejemplo, en las espinacas, y a nivel de nuestro intestino no va a permitir que se absorba. Es decir, el tanino se junta con ese hierro y no permite su absorción. Lo mismo pasa con el café, incluso habiéndolo tomado 1 hora después de esta comida principal, que tranquilamente podría ser el desayuno. Entonces, a la pregunta, ¿puedo tomar una taza de té o una taza de café terminando mi desayuno o terminando mi almuerzo, que es una comida que tiene una gran variedad de nutrientes? La respuesta es mejor no, porque vas a evitar la absorción de ese hierro. Incluso una taza de té como esta, en esta cantidad, que es una taza clásica, puede evitar que se absorba hasta un 60% ese hierro de los vegetales. Y en el caso del café, hasta un 39% del hierro que hay en ese plato no se va a poder absorber. Y recordemos que nosotros tenemos un problema de salud pública en nuestro país, que es justamente la anemia por deficiencia de hierro. Entonces, el hierro es un mineral que tenemos que cuidar muchísimo en la dieta. Y aprovecho para recordarles que no son los vegetales las principales fuentes, sino los alimentos cárnicos como el hígado, la sangrecita, el vaso, que son los que más hierro tienen, el bofe también, por ejemplo, pero los de origen vegetal también suman y también cuentan. Más aún si estamos hablando de personas que por alguna razón, ya sea que sean veganos, por ejemplo, o tienen alguna restricción de alimentos cárnicos que algunas condiciones de salud lo ameritan, entonces con más razón ellos no deberían consumir el té o el café con la comida principal. Y más bien sí acordarnos de que si yo tengo vegetales diversos y más aún si sé que tienen hierro, rociarles un poquito de zumo de limón, porque ese limón va a ayudar a que se active ese hierro y lo pueda asimilar mucho mejor y aprovecharlo mejor, Jenny. Sara, entonces lo recomendable, si es que yo tengo la costumbre de tomar líquido con los alimentos, es un refresco de maracuyá o de limonada sin azúcar. Excelente, ¿no? Excelente. Algo Ahora, cítrico. Aprovechando que has comentado el tema del azúcar, de hecho cítricos sí son siempre mucho mejores, pero aprovechando que acabas de comentar el tema del azúcar, en una dieta saludable, balanceada, donde yo me alimento básicamente de alimentos naturales, mis ensaladas, mis frijoles, mi papa, mi carne que preparo en mi casa, puedo incluir hasta 3 cucharaditas de azúcar en el total del día. Entonces, si yo necesito que al maracuyá agregarle una cucharita de azúcar, no es mayor problema, Y ¿no? ahora, hay muchas líneas de estos productos filtrantes que te venden un producto tipo digestivo. Esos productos se los venden incluso para que tú lo puedas tomar. ¿Cuáles, perdón? ¿Me repites? Son filtrantes que venden tipo digestivo, ¿no? Ah, Tienen sí. nombres Claro. más comerciales, pero son los que te venden diciendo son los que tú puedes tomar con los alimentos. Claro. Eso va en contra, entonces. Claro, en realidad lo que pasa es que depende de la concentración de taninos, que es una sustancia que no la vas a leer en el etiquetado y que no todas las infusiones de hierbas tienen taninos. Claro, pero muña, la que, por ejemplo, sé que tiene claro, muchos de ellos. ¿no? Y la muña, por ejemplo, que sí tiene un efecto digestivo bueno, Claro. puedes tomarlo, pero aléjalo 1 hora de las comidas. Es decir, las infusiones, indistintamente del tipo de hierbas, trata de alejarlas al menos 1 hora. 1 hora. Pero si estamos hablando Si es del té, té y el café, más. más de 1 hora es el tiempo que hay que alejarlo, ¿no? Mejor lejos de los alimentos. Quedó clarísimo, Sara, y sabemos que incluso estás preparando una edición especial para que nos hables de todas las infusiones y las hierbitas, que hoy muchas tenemos veces en nuestro tantas. país tenemos costumbre de tomar hierba Luis, boldo, tantísimas Cola de más, caballo, cola de tan caballo, buenas anís, hay. y todo eso vamos a hablar. Ahora sí, momento de decir muchas gracias. Así terminamos la segunda edición del día de hoy. Recuerda que Cuerpo Médico va de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30. Mañana vamos a hablar a la 1 de la tarde y van a responder
responder todas sus consultas los especialistas de salud mental para aprender más sobre la mitomanía. ¿Qué cosa es esto? Bueno, eso se lo contamos mañana a la 1 de la tarde y también desarrollaremos más información sobre cómo estar bien de salud a las 5 de la tarde. Hasta mañana, cuídense, nos vamos colocándonos nuestras mascarillas, que es lo que usted tiene que hacer.